Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi madre y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella lucha. Hola con todos, muy buenas tardes. Vamos a empezar, vamos a continuar con nuestro avance en el curso de física y hoy día nos toca vectores, parte 2. Esto es Eureka Grupo de Estudio Uni, que presenta el día de hoy la segunda parte de vectores. En esta segunda parte vamos a tocar lo que es la diferencia de vectores, que nos interesa saber restar vectores. Vamos a ver el vector unitario, que es clave para después hacer la descomposición en direcciones determinadas y justamente indicadas por los vectores unitarios. Y finalmente entraremos en la multiplicación de vectores. Hoy día nos vamos a concentrar en el producto escalar, Así que hasta producto escalar hoy día vamos a desarrollar. Bien, vamos a saludar a todos los chicos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ver con quiénes estamos aquí. Nuestro saludo para Yania Leticia y para todas las chicas que nos acompañan el día de hoy por ser el Día Internacional de la Mujer. Así que saludamos a todas las chicas, en especial el día de hoy. Para nuestro saludo para Yania Leticia, para Nayeli Cabello, Ailín Najera, Karen Guapaya. Un saludo para todas las chicas y que estén pasando un bonito día. Piero Madrid está también con nosotros. A Andrea Bustamante, Jack Tello, Irving Morón, Jefferson Rodríguez, Abigail Amaro. Muy buenas tardes y bienvenidos. Daniel Dulanto, Danik Samera, Alexander Rivera, Irving Morón, Lorenzo Pablo, Diego Moisés, Milton Adriel, Calisto Abel. Más tenemos aquí José Fernando, Giancarlo Aguilar, Diego Miranda, Manuel Andrés, Fabricio Crobeto. Muy buenas tardes y bienvenidos. Scarlett Saavedra, Emily Ailín, José Fernando, Mireya López, Alana FC, Alana Fútbol Club. ¿Cómo estás, Alana? Emerson Lalupú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar ahí. Y no sin antes, pues, expresar nuestro cariño, nuestro saludo a todas las señoritas que nos acompañan en esta clase, que nos acompañan en esta experiencia, pues, de este semestral. Las felicitamos siempre por su empeño y por ser el Día, pues, Internacional de la Mujer, donde nos da mucho gusto que las chicas ahora escojan, pues, la ingeniería y sea ver tan común, ¿no? Estudiar chicas ingeniería como los varones. Eso hace algunos años, en el tiempo de nuestros abuelos, obviamente era bastante extraño. Pero ahora, qué bueno que las cosas van cambiando y las carreras de ingeniería van también siendo elegidas por, ¿no?,
muchas señoritas. Evangelista también nos acompaña el día de hoy, Javier Jaime, Joyce Ivette, Denise Dayan, Natalie Santiago, Joyce Ivette, Ángel Hidalgo, Naín Céspedes, Miguel Ángel también nos está viendo. Bienvenidos todos. Sean ustedes pues recibidos con mucho cariño en este espacio virtual, en este pequeño rincón virtual para aprender un poquito de este curso que es física y que nos permite pues conocer lo que tenemos a nuestro alrededor. Siguen llegando los chicos, nuestro saludo para Rodrigo Alonso, buenas tardes, Darien Hassem, Lady Benito, muy buenas tardes, Luis Mendoza, muy buenas tardes, Aranda Aguirre, Esaú Lechuga, faltaba Esaú, ya decía, ¿dónde está Esaú? Muy buenas tardes a todos y vamos hoy día a empezar entonces, Luis FC, ¿cómo estás? También entonces nos acompaña y vamos a arrancar hoy día con esta segunda parte de vectores. Y lo primero que vamos a ver en esta segunda parte es la sustracción. Luis Gabriel, Mayerly Alanya, ¿cómo están? Buenas tardes. Y Sebastián Rivera, Xavier Jaime, de Nixon Castillón también nos acompaña. Están llegando los muchachos, bienvenidos todos. Y vamos a arrancar. José Canto también se está apuntando. Muy bien, José Canto. Y vamos a ver entonces que la sustracción de vectores es una operación que haces con los vectores, pero que, escucha bien lo que voy a decir, no es una operación nueva, no es una operación adicional, porque las operaciones que se reconocen con los vectores son solamente las siguientes. Con vectores solamente se puede hacer la adición, puede hacerse la famosa descomposición, que hoy día vamos a ver, y la tercera es la multiplicación. Eso quiere decir que no existe división de vectores, no existe cociente de vectores. Siguen llegando los chicos, nos acompaña también esta tarde Luis Gabriel, Marín, Mayerly Alanya, no, ya le saludamos a Mayerly, Sebastián Rivera, Xavier Jaime, Luis FBC, ahí nos quedamos, de Nilson Castillón, siguen llegando José Canto, Michael Rodríguez, Rivaldo Alca, ¿cómo está Rivaldo? Axel Cruz, Edgar J. Lazo, Caroline Mendoza, Bruno Rojas, María Silva, Carlos Mendoza Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a todos. Y entonces estamos contando que solo son tres las operaciones vectoriales. Y la pregunta es, ¿dónde está la sustracción? Entonces, la sustracción no se considera una función una operación de vectores adicional. Porque resulta que la sustracción de vectores no tiene reglas propias, no se define como una operación nueva. Siguen llegando los chicos, seguimos saludando a Brigitte Cusihuamán, George Rime, Ángela Gabriel Yerba, buenas tardes, Juan Diego Zárate, perdón, y Brigitte Cusihuamán, que creo que sí la saludamos, pero no hay problema, la saludamos de nuevo, bienvenidos todos. Vamos a saludar a todos los muchachos que nos están acompañando el día de hoy en estos momentos, en estas épocas. Creo que hay que estar doblemente contento que ustedes estén aquí, primero por la voluntad que le ponen para estudiar, por ese deseo de aprender, de pertenecer dentro de poco a una exigente universidad. Y segundo, porque estamos pasando momentos pues, complicados, donde seguramente para muchos deben haber situaciones complicadas en la familia, pero ahí están, valientes los muchachos guerreros en su hora de clase, dándose su tiempo para aprender, y eso es una doble felicitación. Y también quiero expresarle a todos, pues obviamente, doblemente mi admiración por todo ese esfuerzo. Seguimos saludando, a ver dónde nos quedamos. Rivaldo Alca, ya lo saludamos, Axel Cruz, Edgar J. Lazo, Caroline Mendoza, Bruno Rojas, María Silva,
Brigitte Cusihuamán, Josh Rime, Ángel Gabriel, Juan Diego Zárate, Brigitte Cusihuamán, Ginger, QS, Rubí Chacón, ella se acaba de llegar, ¿cómo estás? Héctor Guillermo también acaba de llegar, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ángel Hidalgo, ¿cómo estás, Ángel? Y Alison Yamilet, muy buenas tardes. Así que bienvenidos sean todos y doblemente mi admiración por ustedes, por el deseo de superarse y más por el esfuerzo que en estas épocas estoy seguro hay que hacer para estar aquí. Bien, entonces estamos comentando de que hay tres. Hola Miguel Ángel, también acaba de llegar. Y Héctor Guillermo, que ya lo saludamos, pero que lo saludamos de nuevo y que nos dice aquí la línea virtual que nos está viendo. Hay tres operaciones vectoriales, pero la sustracción no se considera una operación nueva porque está incluida dentro de la adición. Hola Walter Nuntón, Brian Calizaya, Héctor Guillermo, que ya lo saludamos y nos está viendo. ¿Por qué la sustracción de vectores entonces no tiene reglas propias? Bueno, eso es así, la sustracción está incluida dentro de la adición, entonces vamos a decir que la sustracción en realidad es un caso particular, de la adición vectorial. Si tú quieres sustraer vectores, realizar la sustracción de vectores, no vas a encontrar reglas propias, no vas a encontrar un mecanismo definido exclusivamente para la sustracción, sino que vamos a tener que convertir la sustracción en suma. Y una vez convertida en una adición, ahí sí vamos a poder realizar las operaciones que justamente vimos en la clase pasada. Vamos a imaginar que tenemos dos vectores A y B y queremos hallar la diferencia de esos vectores. Vamos a suponer que esos son los vectores A y B. Los vamos a poner así como en la clase pasada, listos para sumar, ¿te acuerdas? Dos vectores con el origen común. Si yo quisiera, solo para recordar, si yo quisiera hallar la adición de vectores, si quisiera aplicar la adición de vectores, entonces trazaría así paralela a cada uno y dibujaría desde el origen común la resultante o suma. Eso sería el vector suma o resultante. Pero como no quiero hallar la adición de vectores, sino quiero hallar la sustracción, la pregunta es, ¿qué tendré que hacer entonces? Vamos a ver lo que se tiene que hacer para convertir la sustracción en una adición. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando tú restas dos vectores a menos b, el primer vector se va a denominar el minuendo. Así se denomina el primero, minuendo. Y el segundo lo vamos a denominar el sustraendo, ese de sustraendo, como en los números, como en la suma de números convencional que hemos visto seguramente en el colegio, que hemos visto en alguna preparación previa. Lo que hacemos para convertir la diferencia en suma es bastante sencillo. El vector minuendo no se toca. No se toca, simplemente lo dejas en su sitio. Este vector no lo vas a tocar. Y ahora a ese vector A, a ese primer vector minuendo, lo que vas a hacer es sumar. Vas a cambiar la diferencia por una suma, o sea, vas a cambiar de operación. Pero el vector sustrayendo, que es B, ahora lo vas a poner de esta manera. Vas a cambiarlo por menos B. Ese vector que está después del signo menos, que va a ser el sustrayendo en el gráfico, o sea, gráficamente el vector se cambia de sentido y ahora vas a aplicar las reglas de suma entre el vector minuendo, que no lo has tocado, con ese vector sustrayendo, pero que has invertido de sentido. ¿Cómo sería eso así gráficamente para que se pueda entender mejor? Porque lo estoy diciendo en palabras, estoy diciéndote que el vector A lo dejes en su sitio y a ese vector le sumes el opuesto de sustrayendo. ¿Cómo sería en forma gráfica? Sería así. Al minuendo lo dejo en su sitio y a ese minuendo voy a sumar el opuesto del sustraendo, o sea, menos B. Y menos B ya no va para arriba, sino va para abajo. Ahí está el proceso de convertir la sustracción en una adición. Cuando tú haces esto de cambiar B por menos B, por su opuesto, entonces ya no tienes una sustracción. Ahora sí ya puedes simplemente adicionar, y adicionar ya es tu fuerte. Para adicionar solo hay dos caminos. O pones los dos vectores con el origen común y aplicas la regla del paralelogramo, o los pones en secuencia, uno a continuación de otro, y le aplicas la regla del polígono. En este caso, me parece que más fácil sale el polígono porque ya vemos que están uno a continuación de otro, ¿ves?
uno a continuación de otro. Me doy cuenta por la flechita, aquí tiene la flechita, uno a continuación del otro. Entonces, cuando uno está a continuación de otro, voy a aplicar la regla del polígono, voy a unir el inicio con el final, con un vector, y ese vector va a ser la suma de A con el vector menos B, y esa expresión es equivalente a decir A menos B. O sea que A menos B es este vector que va desde el inicio de menos B hasta el final de A. Ese sería A menos B. Ese vector A menos B quiero que lo veas con cuidado. Ese vector A menos B quiero que lo veas con cuidado. Es en realidad el mismo vector que yo podría haber colocado aquí de frente uniendo las cabecitas de AB. Ya cuando hay un poquito de práctica, cuando tú ves A menos B, ya no es necesario de repente invertir B, sino que sin invertir solo en forma mental, yo puedo de frente juntar A con B de esa manera, algo así, y ese sería mi vector diferencia. Eso es lo que tú vas allá a hacer de forma directa, ya es como que te salteas el paso de invertir porque ya lo haces de forma mental. Y entonces, cuando tienes un vector así, A y B, si quiero restar A menos B, a B le cambia el sentido. Mira, esa es la explicación, se cambia el sentido. Y cuando uno está a continuación de otro, la resultante vendría a ser justamente A menos B. Ese vector sería lo mismo que colocarlo, no, de esta manera, lo voy a trasladar un poquito, mira, y lo voy a colocar justo ahí entre los extremos de los vectores A y B. Es como si estuviese de frente uniendo las cabecitas. Ese vector va a ser lo que nosotros llamamos el vector diferencia, y ese vector diferencia se puede calcular de la siguiente manera. Igual que en la clase pasada, siempre cuando uno quiere hallar módulos, quiere hallar longitudes, debe recurrir a la geometría, siempre, siempre a la geometría. No debo nunca aplicar álgebra, sino debo aplicar siempre geometría. Entonces, cuando tú tienes este vectorcito que es el vector diferencia, que es A menos B, siempre A menos B apunta hacia A. Mira, si dices A menos B, es porque ese vector diferencia justamente apunta hacia A. Resulta que este vector diferencia no es otra cosa que el tercer lado de un triángulo. El tercer lado de un triángulo. Entonces, ese tercer lado se puede calcular ahora sí por la ley de coseno. Esto sí por la ley de coseno. No voy a demostrar obviamente la ley de coseno porque eso seguramente lo vas a hacer en los cursos de trigonometría, geometría, no sé en cuál de los dos le corresponde. Y ya yo voy a poner directamente la ley de coseno que sería cuadrado del primer lado, que sería A, cuadrado del segundo que es B, menos dos veces el producto por el coseno del ángulo. Observa que ahora la diferencia es que aquí hay menos. Recordemos que cuando es regla del paralelogramo, aquí en medio hay más, ahora le ponemos menos. Muy bien. Una pregunta que tú debes saber responder es, ¿qué pasa si tengo los vectores AB, como te he dicho, el ángulo θ? Por si acaso quiero comentarte que si los vectores no estuviesen en esa posición, hay que trasladarlos y llevarlos a esa posición. Ojo con eso, ¿eh? Puede ser que estén de repente de otra forma, pero debes trasladarlos y llevarlos a esa posición. Una vez que ya están en posición, entonces, ¿qué pasaría si ahora quiero calcular B menos A? ¿Cómo sería B menos A? Si yo quisiera calcular B menos A, así, B menos A, ahora el minuendo es B, entonces el minuendo no se toca, esto no se tocaría. Y el sustraendo sería A. Al sustraendo lo tengo que cambiar por su opuesto. Entonces el sustraendo de B tendría que ser al revés. Sería algo más o menos de esta forma. Mira, ahí está. B queda en su sitio y A lo cambio por menos A. Ahora menos A con B, uno a continuación de otro, la resultante de esos vectores sería el vector que va del inicio al final y eso sería B menos A. Como puedes darte cuenta, ese vector diferencia tiene el mismo valor, la misma medida. Este vector diferencia está siempre uniendo como estos dos extremos. Si a este puntito le pongo P y a este puntito le pongo Q, el vector diferencia siempre va de P, o sea, en ese segmento PQ va a tener siempre el mismo tamaño. La diferencia es el sentido. Cuando es A menos B, el vector diferencia apuntaría hacia la cabecita de A. Y si fuera B menos A, el vector diferencia apuntaría hacia B.
Entonces, en un primer caso apunta para Q y en el otro apunta hacia P. Tiene el mismo tamaño el vector de diferencia, pero tiene diferente sentido. Como el vector tiene el mismo módulo, pero nos sale con sentido contrario, entonces vamos a decir que la diferencia de vectores no se puede obtener el mismo resultado si restamos al revés. A menos B y B menos A no son iguales. Por esa razón vamos a decir que la diferencia de vectores no es conmutativa. Escucha bien, no es conmutativa. Conmutativa es la suma, pero jamás la diferencia de vectores. Bien, eso vamos a hacer cuando tengamos entonces dos vectores. Y si tuviéramos más vectores se hace lo mismo. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tuviera, eso ya lo vas a ver en la solución de los problemas, si yo tuviera, por ejemplo, A menos B y menos C, ¿qué es lo que debería ser? Bueno, si fuera así, el primer vector siempre es el minuendo y ese primer vector no se toca. Y el segundo vector, que es B, lo debo cambiar por el opuesto, o sea, debe ser menos B. El vector C lo debo cambiar por su opuesto, sería menos C. Y ahora ya no hago ninguna resta, ahora ya sumo. Ahora paso la diferencia a una suma. Como ves, sumar sí sabemos, pero hay que sumar con el opuesto. Pueden ser 3, 4 vectores, no interesa cuántos vectores sean. Tú cambias todos los que tengan un signo menos adelante, le cambias de sentido. Y una vez cambiados de sentido ya los pones en secuencia para poder hallar la resultante. Eso vamos a practicar hoy día en la solución de los problemas que vienen con el maestro Luis Flores. Solamente es cuestión de practicarlo porque ahí no hay ya ninguna fórmula adicional que dar. Y como dijimos en la regla del polígono, para hallar el valor de esa resultante siempre vamos a aplicar trigo y geo. Siempre trigo y geo. Vamos ahora a definir lo que es un vector unitario. La palabra unitario seguramente nos lleva a pensar inmediatamente en un vector que tiene módulo 1. Lo que hay que saber es que ese 1 es un 1 que no tiene unidades y que no se relaciona con ninguna cantidad física. No se relaciona con la longitud, con la masa, con el tiempo. Entonces vamos a decir que ese 1 que estamos poniendo es un 1 adimensional. ¿Para qué servirá ese vector unitario? ¿Por qué lo han creado los físicos? Y la respuesta es que eso se ha diseñado, se ha creado para poder señalar una dirección y un sentido. Una dirección y un sentido. Cualquier dirección y sentido se puede definir, o sea, se puede diferenciar de otra poniéndole un vector unitario que lo identifica. Aquí creo que la analogía más adecuada para poder entender el papel que juega el vector unitario con las direcciones es el mismo que juegan los nombres con los niños cuando nacen. Cada persona cuando nace, lo primero que se busca en casa es ponerle un nombre, ¿no? El primer hermano nace y de repente, no sé, le vamos a poner Luis, el otro le ponemos Juan, el otro le ponemos, no sé, a ver, Jean-Pierre. ¿Por qué le ponemos siempre nombres diferentes? ¿No te has puesto a pensar qué pasaría si a todos le ponemos el mismo nombre? Bueno, lo primero que pasaría es que se confundirían, pues, ¿no? Si todos se llamarían Luis, la pregunta es, cuando Luis tiene que ir al dentista, ¿cuál de los Luises se va a alistar? Un poco complicado, ¿no? Si todos se llamarían igual. ¿Cuál es la idea de ponerle nombres diferentes? La idea es que cada uno se identifique, pues, ¿no? Si vamos a ir al dentista con Luis, entonces Luis sabe que a él se refieren porque él tiene un nombre diferente. El día que de repente a Juan le van a dar un castigo, ¿no? Le van a quitar su PlayStation, entonces es porque él de repente ha hecho una travesura, no ha estudiado, no ha hecho la tarea, entonces ya saben quién es el que va a recibir la sanción porque va dirigida a un nombre, al nombre de una persona. Entonces la idea con la cual las personas se ponen un nombre es la misma idea que se utiliza en la matemática, en los vectores, para poder crear el vector unitario. Es para identificar una dirección y sentido, no confundir una dirección y sentido de otra. Una vez que tenemos esa idea, entonces, los vectores unitarios sirven para definir una dirección, no tienen unidades, son adimensionales, no se relacionan con ninguna cantidad física, simplemente su módulo es un 1. Hay que recordar que por cualquier dirección, o sea, con cualquier dirección y sentido que tú puedas observar, percibir, etcétera, etcétera, siempre puedes tú definirle, ponerle un vector unitario para
identificar esa dirección y sentido. La palabra dirección y sentido, a veces para que no se vea tan larga o tan no extensa, se dice simplemente orientación, la orientación. Cualquier orientación en la que tú puedas imaginarte, le puedes poner un vector unitario y eso hace que quede completamente definida, que sepamos, perdón, a qué dirección nos estamos refiriendo. Por ejemplo, este niño comienza a mirar un avión, mira una mariposita, mira una señorita que va corriendo, está haciendo deporte y le llama más la atención porque no lleva la mascarilla. Entonces, todas esas orientaciones en las que él está poniendo su atención, a todas ellas se le puede poner un vector unitario. Le puedo llamar, por ejemplo, vector unitario A para poder identificar la orientación 1. Todo aquel vector que esté en esa orientación, en la orientación hacia el avioncito, todos esos vectores tendrán el vector unitario A, porque quiere decir que todos están en esa misma dirección. Es como algo común que van a tener todos aquellos vectores que estén en la misma orientación. Si nos referimos a la orientación 2, entonces a esa orientación 2 le podemos poner otro vector unitario y todos aquellos que tengan la misma orientación de 2 o la misma orientación 2 van a tener el mismo vector unitario. Entonces el vector unitario es algo así como el apellido que tienen los miembros de una familia. Todos los que son familia tienen el mismo apellido, todos los hermanos tienen el mismo apellido. Algo parecido. Todas las orientaciones que sean de la misma familia, todos los que tienen la misma orientación van a tener el mismo vector unitario. Con ese vector unitario ya estoy haciendo referencia, me estoy dirigiendo exclusivamente a esa orientación 2. Y así le puedo poner a una tercera orientación, que es la que de repente el niño va a definir o va a percibir cuando mira a la señorita que está corriendo. Entonces, ahí puede crear otro vector unitario que le podemos llamar vector unitario C. Como puedes darte cuenta, cualquier dirección que tú puedas en este momento percibir, le puedes poner un vector unitario. Puede ser, por ejemplo, una dirección, justamente la dirección de la columna que está de repente en medio de la sala. Una orientación puedo definir la que está a lo largo del piso, la que está de repente por la diagonal de tu televisor, la que de repente coincide con la dirección en la que está puesto tu lapicero sobre la mesa. Cualquier dirección tú en realidad podrías imaginar o podrías en todo caso observar y cualquiera de esas direcciones va a tener y se le puede poner un vector unitario. ¿Cuántos vectores unitarios entonces puedo yo encontrar o formar a mi alrededor? La respuesta es que es un número incontable, un número indeterminado de cuántos vectores existen. Por lo tanto, existen demasiados vectores unitarios, diría. ¿Cómo hago para hallar el vector unitario, ese vector unitario A, ese vector unitario B? ¿Cómo se hace para hallar cuando tú tienes una orientación ya definida y se te ha ocurrido hallar a su vector unitario? Para hallar el vector unitario debemos siempre tener un vector, debemos tener como dato un vector. Si no te dan ningún vector, obviamente no puedes tú hallar el vector unitario tampoco de la nada. Sabes que ahí existe, pero no tienes cómo expresarlo, no tienes cómo relacionarlo. Es como, por ejemplo, en la orientación 1 he dibujado un vector A y ¿qué es ese vector A? No sé, es un vector unitario. Ah, nomás, así quedaría. Si tú quieres expresar un vector unitario, así, y a dar la respuesta, debes tener siempre como dato un vector cualquiera, un vector que te dé el problema como dato. Vamos a suponer que tú has elegido una dirección, la dirección del avioncito, y quiero hallar el vector unitario en esa dirección. Entonces, lo primero que debes siempre pensar es tener un vector, perdón, cualquiera en esa orientación elegida. Repito que primero eliges pues una orientación, no sé, se puede hacer con todas, pero tiene que trabajar cada una por separado. Vamos a tomar la primera orientación. Y debo buscar un vector en el camino, debe haber un vector en esa dirección donde me piden el vector unitario. Y entonces, ¿cómo hago para calcular el unitario cuando tengo como dato ese vector? Se hace este proceso, mira. El vector unitario va a ser siempre igual a el vector que está justo en la orientación elegida, el vector que está en la orientación cuyo vector unitario yo quiero definir, siempre se va a calcular así, el módulo del vector, perdón, el vector entre el módulo del vector. El vector unitario va a ser siempre un vector cualquiera que esté en la dirección que yo he elegido y que quiero yo definirla, creando un vector unitario para ella. Voy a agarrar ese vector que me dan como dato entre el módulo del vector.
Esta formulita seguramente la hemos visto en todos los libros, uno a veces memoriza y hay mucha gente que ingresa a la universidad y claro, ¿no? Ah, vector unitario, claro, el vector entre módulos. Pero lo que en este momento debes saber es por qué. ¿Por qué el vector dividido entre el módulo me da el unitario? ¿Cuál es la razón? Y la razón es que cuando tú tienes un vector, todo vector tiene módulo, dirección y sentido. Y si ese módulo, dirección y sentido yo lo divido entre el módulo del vector, ¿qué es lo que va a pasar? Módulo con módulo se cancela. El número de arriba con el número de abajo, las unidades de arriba con las unidades de abajo, todo se va. Y lo único que va a quedar es la dirección y sentido. Por eso es que el vector unitario, su módulo no me interesa, su módulo no es de importancia, su módulo simplemente es un 1. Como, en otras palabras, sería como decir que ese uno no me sirve de nada, ese número, ese uno está ahí de simbólico. Pero lo que sí me sirve es su dirección y sentido. Y esa dirección y sentido justamente se va formando porque al dividir entre el vector entre el módulo, un vector entre el módulo, se cancela el módulo y queda solamente la dirección y sentido. Esa es la razón por la que todo vector unitario, cuando tú lo quieres hallar, tienes que partir de un vector y hacer este procedimiento. Dividir el vector entre el módulo del vector. Para hacer una recapitulación entonces, recuerda que los vectores unitarios se han creado para poder definir direcciones, para que cada dirección tenga como un nombre propio para ser identificado. Cualquier orientación, cualquier dirección y sentido que tú imagines, observes o pienses, digamos, ¿no? Considerar, cualquier dirección y sentido podría tener su vector unitario, cualquiera. Y para hallar ese vector unitario tienes que tener un dato, tienes que tener un vector en esa orientación que quieres hallarle el vector unitario. Agarras el vector, lo divides entre el módulo del vector y ese cociente te va a dar el vector unitario siempre. La razón es porque es como en el álgebra, pues, ¿no? Es como si tú tuvieras en el numerador x, y, z y en el denominador tienes solamente x. ¿Qué pasa con esa operación? Se va el x y te queda y, z, ¿no? Entonces aquí es algo parecido. Arriba tengo módulo, dirección y sentido y abajo tengo solo módulo. Módulo y módulo se va, entonces el vector unitario sería solo dirección y sentido. Pensando de esta forma, ¿te imaginas cuántos vectores unitarios habrán a nuestro alrededor? Como hace un momento te contaba, hace un momento te explicaba que es invaluable cuántas direcciones hay. Cualquier recta, cualquier línea puede servir para poder ahí definir un vector unitario. El borde del suelo o del piso con la pared, de repente el cable por donde va tu internet, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? ¿Has visto? El cable lo ponen así al ras de la pared. Esa dirección, o sea, esa línea donde va el cable, esa podría ser una dirección también. La dirección en la que apunta tu lapicero, la dirección determinada por los bordes de tu laptop o de tu teléfono. Todas las líneas que tú puedas ver a tu alrededor pueden servir para definir direcciones. Y direcciones y sentido, obviamente. Y cada una tendría o tiene la posibilidad también de tener su vector unitario. Y aquí los físicos se dieron cuenta de que ya van a tener demasiados vectores unitarios. ¿Qué nos vamos a hacer con tantos vectores unitarios? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo los voy a identificar? Ya es como si una familia tuviese tantos hijos que se olvide el nombre de todos, pues, ¿no? Un abuelo de repente tiene, no sé, 15 nietos, ya no se acuerda el nombre de los 15. Algo parecido nos ocurriría. Imagínate que tenemos pues una cantidad incontable de vectores unitarios. Hay algunos vectores unitarios que ya escaparían de nuestra mente, ya no sabríamos a qué se refiere. Entonces los físicos han creído conveniente solo trabajar con tres vectores unitarios, solo tres, esos van a ser los convencionalmente aceptados. Escucha bien mis palabras, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sean los únicos vectores que existen, te estoy diciendo que son los tres que convencionalmente se han aceptado utilizar, son los tres elegidos, no quiere decir que sean los únicos, justamente para no trabajar con tantos, porque insisto, si fueran tantos me puedo confundir, me puedo olvidar ya de algunos de los vectores unitarios, entonces trabajan solamente con tres. ¿Y cuáles son esos tres? Esos tres se van a llamar I, J y K. Y esos tres I, J, K justo van a coincidir con los vectores van a coincidir con las direcciones X, Y Z. X, Y y Z. Todo aquello que apunte en la dirección y sentido del eje
de los z positivo, el eje de abscisas positivo, entonces va a estar siempre acompañado de un vector unitario y. Todo lo que coincide con la dirección y sentido de la dirección positiva del eje de las y, le vamos a llamar así vector unitario j. Y todo lo que coincide con la dirección positiva del eje z, míralo bien, se va a simbolizar, se va a definir, se va a poder especificar con el vector unitario k. Poner en un problema IJK quiere decir que estamos en las direcciones X, Y, Z positivas respectivamente. Si fuéramos al revés, en lugar de ir a más X, fuésemos hacia menos X, sería menos Y, hacia menos Y sería menos J y hacia menos Z sería menos K. Eso también debes saber. Entonces, estos van a ser los tres vectores convencionalmente aceptados. Y se han aceptado tres porque el mundo macroscópico en el que vivimos todos los días es un mundo tridimensional. Si tú te das cuenta, todos los objetos que son tridimensionales a nuestro alrededor, toda la materia es a nuestro alrededor tridimensional. Las otras dimensiones que quizás hayas escuchado, que hay en teorías como las supercuerdas, son dimensiones que a nuestro nivel no se perciben. A nuestro nivel no podemos percibirlas. Tendríamos que sumergirnos en el mundo subatómico para poder recién notar alguna de las otras dimensiones. Por lo tanto, I, J, K son los vectores que convencionalmente se aceptan y van a coincidir siempre con los ejes X, Y y Z. Vamos a pasar entonces al siguiente punto que se llama descomposición y vamos a saludar a los chicos que están llegando por acá. Walter Nuntón, Brian Calizaya, creo que ya los saludé a ellos, Priscet Reques, Pablo Raimundo, Valeria Cruz, Farid Israel, muy buenas tardes Farid, gracias por llegar. Pablo Raimundo, Ángelo FB, muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí. Alejandro Arosemena, el gran maestro Luis Flores, Joel Ávalo, bienvenido, David Rivera, y nuestro saludo para el gran Juan Luis, que nos está acompañando como siempre el día de hoy. Vamos entonces, la descomposición es una operación que se opone a la sustracción, en la operación contraria, ella sí es la operación contraria, y consiste en que un vector, o sea, un vector solito, se puede convertir en un grupo de vectores, puede convertirse en 2, en 3, se puede convertir en varios vectores. Mira que un vector se puede como dividir, desdoblar en varios vectores. ¿Cómo es esto de varios vectores? La única condición que deben tener estos vectores, en lo que lo voy a descomponer, llamados vectores componentes, debe ser que al sumar, o sea, al hacer la operación inversa, sumar los vectores componentes, me debe devolver el vector original. No te olvides que esa es la propiedad que deben cumplir. Todo vector se puede descomponer y cuando descompones esos vectores componentes que has hallado, los puedes volver a sumar y debe devolverte el vector original. Más o menos así. Tengo un vector P cualquiera y ese vector lo puedo desdoblar en dos vectores, lo puedo descomponer en dos. Esos dos vectores deben cumplirse que si yo los sumo, debe devolverme mi vector original. Entonces, puede ser así, M y N, uno a continuación de otro. Un vector P, cualquier vector P podría desdoblarse así en dos vectores M y N. Puede doblarse también en tres, de repente no te gusta la parejita, quieres un trío, puede ser X, Y, Z, de repente ya te aburren los tríos, quieres un cuarteto continental, puede ser A con B, C y D, ahí están 4 vectores. Y de repente puede ser hincha de armonía 5, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un grupo 5, puede ser armonía 10, ¿no? Puede ser cualquier conjunto de vectores, ¿no? No tiene que ser solo 2, 3, 4, 5, puede ser 7, 8, 9, 10, 12. La cantidad de componentes en las que lo puedo descomponer en un vector es un número que no está determinado. El número final va a ser, se dice infinito, porque no está determinado, no sabemos cuántas componentes puede tener. Cualquier vector se puede descomponer siempre, cualquier vector, escucha bien, cualquier vector se puede descomponer siempre en un número infinito de vectores componentes. Infinito de vectores componentes. De todas las formas de descomposición, vamos a trabajar con una que se llama descomposición rectangular. Es la más usada.
Y se llama descomposición rectangular porque la vamos a descomponer o vamos a descomponer un vector en componentes que formen entre sí ángulo de 90 grados, ángulo recto, por eso se llaman componentes rectangulares. Puedes descomponer en el plano en dos componentes rectangulares o puedes hacerlo en el espacio en tres componentes rectangulares también. Eso depende de lo que el problema nos proponga, depende de lo que me conviene para resolver un problema, pero ese va a ser siempre el camino. Veamos qué se hace cuando tú tienes dos vectores en el plano, pero tienes un vector en el plano y lo vas a descomponer solo en dos componentes. La palabra rectangular, como repito, es porque forman ángulo de 90 grados, ángulo recto, y en el plano te va a venir los problemas así. Tú tienes tu sistema de coordenadas X, Y. Si no te lo han dado, tú lo puedes poner así convencionalmente, pones así X, Y. No pongas al revés, ¿no? YX, pones así, pero no pongas, claro, al revés, el X en la vertical y el Y en la horizontal. Siempre pones así, X, Y. Y te pueden dar un vector cualesquiera, en cualquier posición así en el espacio. Por ejemplo, un vector P inclinado, mirando así para el lado izquierdo. ¿Cómo hago para descomponerlo en componentes que formen ángulo de 90 grados, pero que a su vez estén justo en las direcciones X y? La idea es descomponerlo ese vector justo en dos vectores que estén en las direcciones X y. Entonces mira la idea de este problema o este proceso de descomposición. Fórmate un triángulo rectángulo de tal manera que los lados de ese triángulo rectángulo estén justo en la dirección X y en la dirección Y. Esto quedaría así entonces, mira. Vamos a hacerlo en dos pasos. ¿Qué te parece si primero formamos un triángulo rectángulo por acá? Formamos así un triángulo rectángulo. Y estos catetos deben estar uno con la misma dirección del eje X y uno con la misma dirección del eje Y. Eso es lo primero que siempre debes hacer. Formar tu triángulo rectángulo debajo del vector. Siempre forma tu triángulo rectángulo. Y después aplicas lo que hemos visto anteriormente. Hay que descomponer en dos, tres o más componentes. En este caso de la descomposición rectangular solamente vamos a descomponer en dos, pero con la condición que la suma de los vectores que estoy descomponiendo, o sea, la suma de estos vectores componentes, debe devolverme el vector original. Entonces ahí es donde hacemos esto, mira. Acá podemos poner un vector que mide A que va hacia la izquierda, un vector B que va para arriba, y estos vectores, al sumarse uno a continuación de otro, el vector que va del inicio al final justo es el vector resultante. Entonces está bien, ese vector P podemos decir que se puede descomponer en dos componentes, dos vectores componentes, y esos vectores componentes serían los que miden A y B. Mira cómo se hace para expresar este vector P en forma de vector. Ese vector P así en lo que se conoce como notación vectorial. Mira, vas a ponerlo de esta manera. El vector P va a ser igual. Como el vector componente que está en la horizontal no va a favor de X, sino va en contra de X, se pone así. Menos, se pone la letra A, que es el módulo de ese vector, y se pone el vector unitario Y. Menos AI quiere decir que es un vector, perdón, es un vector componente que mide A unidades, que está en la misma línea que X, pero no está en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. Eso significa menos A en el eje de la cinta. La otra componente que mide B unidades está en la vertical, entonces ponemos B, ponemos J para indicar que va en la dirección positiva del eje de la y ese sería signo positivo porque coincide. Entonces la respuesta sería que el módulo del vector P se podría escribir así como menos A en el eje de la Y más B en el eje de la J. Como ves, eso nada más significa el IJ. El IJ quiere decir simplemente que ese vector componente está en esa dirección del eje X, positivo o negativo, y ese J quiere decir que también está en la dirección vertical, puede ser positivo o negativo dependiendo que esté a favor o en contra. Entonces, cuando tú vas a descomponer los vectores, siempre hazlo de esa manera. Forma tu triángulo rectángulo debajo del vector, pones un vector a continuación de otro, de tal manera que la suma de los vectores te dé el vector original y ese vector exprésalo en función de vectores
componentes. El primero sería A negativo porque se opone al eje de las X, va en la dirección del eje negativo de las X, entonces sería menos A en el eje Y y el otro sería BJ. Si quieres calcular cuánto mide el vector P, porque me interesa este módulo, cuánto mide este tamaño de P, me doy cuenta que aquí hay geometría para aplicar. Recuerda siempre que para hallar los módulos usas geometría. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es la longitud del vector P, sería, por teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Y por esa razón se calcula así el módulo de P. Y entonces, así es como se descompone en el plano. En el espacio es un poquito más curioso porque en el espacio siempre los problemas van a venir con figuras que te permitan realizar la descomposición. Mientras que en el plano te van a poner nomás el vector y tú tienes que dibujar el vector, perdón, el triángulo rectángulo debajo, siempre, ahí lo vas a hacer tú, lo vas a tener que colocar. En los problemas de espacio siempre van a acompañarte el problema con una figura geométrica. No te van a poner así solo el vector, siempre va a venir en un cubo, un paralelepípedo, un prisma, de repente así un plano inclinado, una forma de cuña, pero va a venir siempre con una figura, un sólido geométrico. Vamos a suponer que te dan ese vector Q que va por esa diagonal y entonces ahora quiero descomponerlo. Y para descomponerlo voy a ir desde la colita a la cabecita y voy a, en lo posible, utilizar los vectores que estén en direcciones X y Z. No puedo descomponer de cualquier manera si estoy pretendiendo obtener los vectores IJK. Cuando uno quiere descomponer rectangularmente, como las componentes tienen que formar ángulo recto, ángulo de 90, entonces me conviene ir por el eje de las X, Y y Z, para que justamente, como esas direcciones forman 90 entre sí, entonces ahí ya tengo las componentes rectangulares. Entonces voy a salir del vector, de la colita del vector Q, y voy a viajar a lo largo del eje de las X, y entonces este sería el vector con vector unitario Y. Después voy a viajar en la dirección del eje de las Y y finalmente en la dirección del eje de las Z. Como te das cuenta, los vectores estarían uno a continuación de otro, del inicio al final iría la resultante, del inicio al final iría la resultante, y entonces esa sería la descomposición del vector Q en sus componentes rectangulares. En limpio me quedaría así. Vamos a pasarlo a limpio. Esos tres vectores de verde serían las componentes de Q porque me llevan desde la colita hacia la cabecita. La suma de esos tres vectores me devuelve el vector Q. Si yo quiero como que retroceder, ya no quiero hallar esos componentes, entonces las componentes al sumar me devuelven el vector Q. Y estas componentes las expresaría así, mira. La que está en el eje de las X, la componente en el eje de las X sería M. Esta componente lo puedo escribir así, mira. Ahí hay un ángulo de 90, no te olvides, acá también hay 90, son perpendiculares todas las componentes, es importante siempre resaltar eso. Y por lo tanto, si M está en el eje de las X, se debe escribir así, MI, MI. El MI quiere decir que M es la magnitud del módulo de esta componente, y SI es su dirección y sentido, quiere decir I que está en la dirección positiva del eje de las X. En el caso del J, mira bien, esa componente que está en la dirección del eje J o del vector unitario J mide n unidades, pero no apunta en la dirección positiva del eje de las Y, sino en la dirección negativa. Entonces le voy a poner así, menos NJ. Menos NJ. Y finalmente, el último vector componente está en la dirección del eje de las Z, entonces le voy a poner PK. PK. Si quiero hallar el módulo de Q, hago lo mismo que el caso anterior, aplico Pitágoras, pero para 3 sería m al cuadrado más n cuadrado más p cuadrado y después le sacas raíz cuadrada, ese sería el módulo de p. A ese resultado, por si acaso, se llega justamente también por geometría, Entonces, ¿cómo haría por geometría? Lo hacemos así. Primero vamos a hallar la resultante de m y n. En este plano, cuando tú unes estos extremos
la colita y la cabecita como que la resultante de M y N. Este vector está en un plano que es perpendicular a P. Entonces, esta componente va a ser perpendicular al vector P, va a ser ahí perpendicular. Entonces, mira lo que vamos a hacer primero. Primero voy a trabajar en este triángulo rectángulo, porque ahí es 90. Y vamos a poner aquí, esto sería raíz cuadrada por Pitágoras, sería de M cuadrado más N cuadrado. Y como aquí también hay un triángulo rectángulo, mira, acá también hay un triángulo rectángulo, en todo esto también hay un triángulo rectángulo. Puedo también aplicar Pitágoras, sería cuadrado del primero, el cuadrado del primero sería todo esto al elevado al cuadrado, se va a la raíz, te queda así nomás M cuadrado más N cuadrado. Y el cuadrado del otro cateto sería P cuadrado. Al todo le sacas raíz y esa sería la forma de hallar el módulo de un vector cuando tienes las componentes en el espacio. Tiene las tres componentes. En forma práctica podemos decir que si tienes dos, agarras dos componentes, elevas al cuadrado cada uno y sumas. Y si tuvieras tres, agarras cada uno, lo elevas al cuadrado y lo sumas y eso te da el módulo del vector. Sea plano o espacio, se usa como que la misma técnica. Muy bien. Esta va a ser entonces la forma de expresar el vector P en dos componentes o tres componentes y esta es la de calcular su módulo del vector. En el espacio podemos hacer lo mismo, todo vector se puede expresar así en términos de IJ y su módulo se va a expresar así como raíz cuadrada de N cuadrado más P cuadrado. Bien, hasta ahí entonces tenemos que practicar mucho la descomposición. Descomponer es algo que te tiene que salir ya natural. Es algo que viene mucho en la uni, se ve descomposición a lo largo de todos los ciclos, así que es muy importante captar la idea de la descomposición rectangular. Bien, en la solución de problemas vamos a abordar diferentes casos. No te olvides que cuando es un solo vector en el plano hay que formar, tú tienes que formar el triángulo rectángulo, dibujar los vectores de colita a cabecita y eso vendría a ser digamos que la región donde vas a poner los vectores componentes. Cuando tienes en el espacio, siempre el problema va a estar acompañado de una figura geométrica. En esa figura geométrica te guías, viajas también de colita a cabecita y ahí vas a poner o posiblemente tengas la oportunidad de trabajar las tres componentes juntas. También es posible que haya una sola componente, pero haya solo dos componentes, pero si fuera tres sería de esa manera. Pueden ser dos, tres, también puede haber innumerables componentes, no tienen que ser obligatoriamente tres. En el espacio lo que se prefiere es usar las tres, pero en otros campos podría de repente descomponerse en más o menos componentes. Bien, vamos una vez que ya sabemos descomponer, ya estamos listos para practicar. Vamos a ver a continuación algunas preguntas de vectores. A ver, ¿qué claves nos dan los muchachos de esta primera pregunta? Basada justamente en lo que es la sustracción, la descomposición vectorial. ¿El vector unitario se puede descomponer? Sí, se puede descomponer. Mira, tú tienes el vector unitario acá, vamos a suponer así, este es X, este es Y y este es Z. Tienes un vector unitario en el eje de las Y, por ejemplo que sea J. Resulta que tú puedes, si tú tienes así tu eje de coordenadas, tú puedes siempre descomponer, ¿no? En X, Y, Z, así, puedes poner en el eje de las X, en el eje de las Y, y este vector unitario, por ejemplo, J, lo puedes descomponer también, mira, puede tener un problema por aquí, otro vector por acá, otro por acá, y finalmente que me dé el vector J. Puedes descomponer así, también si quieres dos componentes rectangulares, no siempre tienes que descomponer en componentes rectangulares, pero si quieres descomponerlo también se puede. Todo vector se puede descomponer, incluso el vector unitario también se puede descomponer. Así que ten cuidado con eso, que los vectores sí se pueden descomponer, hasta el unitario. A ver, claves a esta primera pregunta, nos dicen B, 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 B. A ver, claves a la pregunta, me dice B, 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 B.
BB. Todos coinciden con la B. Muy bien. Entonces, a ver, la sustracción de vectores es lo inverso a la adición. Eso es verdad. La sustracción de vectores, perdón, es el operador inverso a la adición. Eso es falso. Porque lo inverso a la adición es la descomposición. Recuerda que lo inverso a la adición es la descomposición. La sustracción de vectores es conmutativo, es falso. A menos B con B menos A salen al revés, lo hemos visto gráficamente. Si A menos B sale para un lado, o sale en un cierto sentido, B menos A sale siempre en sentido contrario. Entonces, no es lo mismo restar A menos B que B menos A, por eso no es conmutativa. Y el vector diferencia de dos vectores puede tener o puede poseer la diferencia mayor magnitud que la suma de los mismos. Vamos a ver. Hay que pensar, si tú solamente has evaluado con casos de vectores que forman ángulo agudo, por ejemplo así, uno podría llegar a la conclusión errónea de que es cierto. Mira, aquí trazas la resultante y la resultante, esto vendría a ser la... Uy, se me movió ahí la cosa, se me movió, ya, pero sería esto. Sé que es esto. Ya, esto sería el vector suma. Aparentemente el vector suma es más grande que los vectores, pero, y el vector diferencia vendría por acá. Obviamente el vector diferencia sería más chiquito, ¿no? Por ejemplo, así A menos B, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si los vectores formaran así ángulo obtuso? Miren, trazas paralela a cada uno, y aquí la resultante de los vectores es más pequeña. Si yo trazara la adición ahí, la suma es más pequeña. Si yo trazara la diferencia, que es este vector que une las cabecitas, esto vendría a ser el vector diferencia, el vector diferencia va a ser más grande que el vector suma. Entonces recuerda que no siempre la suma es de mayor magnitud, de mayor valor que la diferencia. La adición y la sustracción, cualquiera puede ser mayor dependiendo del tipo de ángulo. En forma general puedes guiarte de esto. Cuando el ángulo es agudo, siempre la suma es mayor, y cuando es obtuso, la diferencia es mayor. Así que a la pregunta si el vector diferencia puede ser mayor, la respuesta es verdadero. Cuando el ángulo es obtuso, sale mayor. Así que la respuesta es burrito, burrito. Esa sería la respuesta. Acá hay una preguntita. Muy bien, cuando el ángulo es obtuso. Esa es la clave, Calixto. Calixto, muy bien. Vamos a hacer una pregunta de descomposición vectorial. A ver cuánto sería la 6. A ver, clave. Perdón, ahí. Uy, me apreté lo que no debía. Cuidado. Cuidado. Casi me loqueo. A ver, la descomposición. Vamos a poner aquí clave a la pregunta 6. A ver, ¿cuál sería la 6? Cuando forman 90 grados, Ángel Hidalgo me pregunta, son iguales. Los dos vectores adición y sustracción tienen el mismo módulo, sus módulos son iguales. Voy a aprovechar de comentar que si los vectores tienen el ángulo de 90 grados, lo correcto es decir que el módulo de la diferencia y el módulo de la adición o suma de vectores es el mismo. Van a coincidir en módulo, pero jamás vayas a decir que son iguales los vectores. O sea, los vectores no son iguales porque son direcciones diferentes, pero van a tener el mismo módulo. Estamos hablando en este caso de la 3 de módulo, de magnitud, y obviamente las magnitudes serían iguales si los vectores forman 90. Muy importante saber eso. Las magnitudes son iguales. Muy bien, alternativa E por acá. Acerca de la descomposición vectorial, es el operador inverso, eso es verdadero, lo contrario a la adición es la sustracción. Todo vector posee un número indeterminado de componentes, es verdadero. No se puede determinar, no hay 5, no hay 6, no hay 7, hay una cantidad infinita. Y el vector nulo se puede descomponer. ¿Qué dices a esta pregunta? ¿Se puede o no se puede descomponer el nulo? El nulo se representa, el vector nulo se descompone o se representa, perdón, así con un puntito. Ahí está el nulo, un puntito. Pregunta, ¿se puede o no se puede? Pero la suma de ángulos vectores nos dan
este vector, la suma de algunos vectores nos da claro. Todo vector nulo, la respuesta es que sí se puede descomponer y una explicación sería esta, mira. Si tú tienes así varios vectores que regresan al mismo punto, fíjate bien, mira. Vectores así que regresan al mismo punto, entonces esos vectores, su resultante es nula. Por lo tanto, el vector nulo podría descomponerse en estos 4 o en 5 o en 6. La respuesta es que el vector nulo se puede descomponer, es verdadero, sí se puede descomponer el nulo. Entonces, la clave sería la alternativa enano, sí, enano, así sería. Claro, menos 4,4 se anula, pues, se puede componer, cada uno de esos es su componente. Vamos a terminar hoy día viendo la multiplicación de vectores y vamos a ver primero el producto escalar, que es cuando dos vectores se multiplican y nos da como el resultado un escalar. Lo primero que debes saber es que este producto no se inventa por capricho, no es una casualidad, sino que obedece a los fenómenos pues, que se observan en la realidad. Siempre la observación, digamos que sirve de inspiración para crear aquello que se necesita, aquellas herramientas matemáticas que se necesitan para poder expresar los fenómenos. Entonces aquí la idea es que si tú tienes dos vectores y el producto nos da un escalar, no tiene dirección y sentido, a ese producto tenemos que llamarlo producto escalar. Ejemplo de vectores en la vida real que se comportan así son la fuerza y el desplazamiento, que al multiplicarse me dan una cantidad física que es el trabajo. El trabajo no tiene dirección y sentido, pero la fuerza y el desplazamiento sí, ¿no? Un ejemplo de que el trabajo no tiene sentido. Trabajo existe cuando tú mueves un cuerpo. Si tú mueves un cuerpo horizontalmente, verticalmente, igual haces trabajo, igual te cansas, te puedes dar cuenta que existe un cansancio, por eso es que si por ejemplo tú te vas al gimnasio a entrenar, haces ejercicios verticales, haces ejercicios horizontales, agarras esas máquinas para hacer espalda, mueves los pesos horizontalmente. En cualquiera de esos casos, uno igual pierde energía, igual se desgasta la energía porque el trabajo no tiene una dirección especial en la que actúa. Entonces el trabajo no tiene dirección y sentido, no tiene dirección y sentido. Por esa razón, el tipo de producto entre la fuerza y el desplazamiento, los físicos han llamado producto escalar. Ese producto escalar no es el único, también cuando lleguemos a la semana creo que 16, el vector de inducción magnética por un vector que vamos a denominar vector área, también se multiplican estos vectores y el resultado es una cantidad física llamada flujo magnético. El flujo magnético también es escalar. Entonces, así como ves, cuando dos cantidades físicas al multiplicarse me dan un escalar, se llama producto escalar lo que estoy realizando. Vamos a ver cómo se halla el producto vectorial, perdón, el producto escalar. Vamos a colocar dos vectores así igualito, como siempre lo ponemos, dos vectores con origen común y el ángulo que forman entre ellos es un ángulo teta. Ahí está, dos vectores formando un ángulo teta. Ya sabemos a estas alturas qué tiene que pasar cuando quiero hallar la adición, trazo paralela a cada uno. A ver, solo para recordártelo, para llevar la ilación a esto, paralela a cada uno y dibujo, bueno, esto no es paralelo, ¿no? Mi pulso es el culpable ahí, entonces voy a trazar paralela a cada uno, voy a trazar así, paralela a cada uno, y voy a dibujar el vector suma o resultante por esta diagonal mayor. El vector diferencia yo lo hallo de frente también uniendo las cabecitas, así sería el vector A menos B, eso sería de frente el vector diferencia A menos B. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago si quiero multiplicarlos? Ya sé lo que tengo que hacer cuando se suma, se halla la diferencia, pero si lo quiero multiplicar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, para hallar la multiplicación se hace esto. Para hallar la multiplicación tienes que agarrar el módulo de cada vector por separado, módulo de A, módulo de B, y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman. Esa es la forma de hallar el producto escalar de dos vectores. ¿Y eso gráficamente qué viene a ser? Pero sigo sin entender, dice el cachimbo, ¿cuál es el producto escalar? Y el producto escalar
Geométricamente es esto. Proyectas el vector A, proyectar es así, trazar una perpendicular, revisa tu geometría, proyectar es trazar una perpendicular. Y si tuviéramos una luz en la parte de arriba, ya fuera una barra, fuera un poste, por ejemplo, que se ha caído, se ha doblado, formaría en el piso una sombrita, formaría una sombrita. Esa sombrita, que vendría a ser esta parte de acá, se conoce como la proyección de A sobre B. Esa proyección de A sobre B se puede calcular de esta manera, sería A coseno de teta por trigonometría. Y A coseno por B justamente vendría a ser el producto escalar. Entonces el producto escalar de dos vectores no es otra cosa que el producto de la proyección de un vector sobre el otro por el segundo vector. Eso es multiplicar escalarmente. Proyectar un vector sobre el otro y multiplicar esa proyección por el vector que falta. Eso se llama hallar el producto escalar. A partir de esa definición se deducen varios casos particulares. Todo se deduce de la definición. No se puede estar creando reglas a cada rato. Todo parte de la definición. Lo primero que se puede deducir es que cuando dos vectores son perpendiculares, no hay proyección de A sobre B, no hay proyección de B sobre A. Cuando dos vectores son perpendiculares, la proyección es cero. Así, mira, pones 90 grados, tú quieres el vector A descomponerlo, pero quieres proyectarlo. ¿Y cómo lo vas a proyectar si al proyectar trazas una perpendicular que cae sobre sí mismo? No hay entonces nada, no hay nada de sombra de proyección. Entonces, si la proyección es 0, 0 por B, repito, si A coseno sería 0 porque no hay proyección, esto está muy paradito, coseno es 90. Esa proyección 0 por B me daría así. AB coseno de 90 grados, coseno de 90 es 0, y entonces el producto escalar me queda 0. Esta es una propiedad que nunca te debes olvidar. Los vectores, cuando son perpendiculares y los multiplicas escalarmente, su producto escalar siempre sale 0. Siempre recuerda que todos los vectores perpendiculares, su producto escalar es 0. 0, 0. Eso en la uni ha venido varias veces, ¿eh? Ya va varias veces viniendo eso. Hasta el concurso escolar nacional ha venido. Los exámenes de la uni para escolares empezaron en el diciembre de 2016, no, sí, 2017, sí, ese 2017. Y antes los concursos escolares iban en dos etapas. Primero uno daba a nivel del colegio, de la localidad, como una primera fase, y después venían al examen y daban el mismo ordinario. Y con ese mismo ordinario, pues, sacaban una segunda nota que se promediaba como la primera parte que daban mientras estaban en el colegio, y la segunda que es la que sacaban cuando daban el ordinario. A partir del 2017, la UNI decidió que el alumno del colegio ya debería, de frente, ya no tener que venir a febrero a dar otro examen, ya debería entrar de frente. Y crearon una modalidad que se llama el ingreso, primero se llamó ingreso nacional, creo, escolar, ingreso nacional escolar. Y en ese primer examen vino pregunta de producto escalar de vectores. Vino producto escalar de vectores. Entonces hay que tener cuidado que eso en la uni, hasta en escolares, mira, ha venido. Ahora se llama ingreso directo escolar. Solo se llamó un año así, ingreso nacional escolar de ella, se ha llamado ingreso directo escolar. Y a partir de 18, 19, 20 se llama ingreso directo escolar, IDE. Entonces cuidado que hasta en ese ciclo para escolares viene producto escalar. Y después ha venido en la UNI también, el año pasado creo que también vino producto escalar, entonces hay que conocer esas propiedades. Una vez que ya sabes qué se hace cuando tienes dos vectores así perpendiculares que sabes que sale 0, multiplícalo con componentes. ¿Qué pasa si multiplicas el I con el I, el J con J, K con K? ¿Cuánto sale el producto escalar? Para todo aplica definición. A ver, multiplico I por I escalarmente, es módulo del primero es 1, módulo del segundo es 1. ¿Y qué ángulo forman entre sí I con I? I con I forman 0 grados. O sea, sería coseno de 0 grados. Ahí está. Coseno de 0 grados. Y si esto es 0 grados, coseno de 0 es 1.
1 por 1 por 1, ¿cuánto sale ese resultado? Sale 1. Lo mismo sale J con J, 1 por 1 por coseno de 0 que es 1, sale 1. Y K por escalarmente por K sale 1 por 1 por coseno de 0 que también es 1, sale 1. Conclusión, siempre que tengas I por I, J por J, K por K, el producto escalar sale 1, simplemente un 1, sin unidades, solo sale 1. ¿Y qué pasa cuando multiplicas I con J, J con I, J con K, K con J, I con J, J con I con K, K con I? Están todas las combinaciones. A ver, repito, I con J, J con I, J con K, K con J y K con I con K. Siempre que multipliques estos vectores como son perpendiculares, recuerda que I, J y K pertenecen a las direcciones más X, más Y y más Z. Si esas direcciones son perpendiculares entre sí, entonces cuando multipliques I con J, como son perpendiculares por la propiedad que hemos visto arriba, su producto escalar tiene que ser 0. 0, 0. J con I o I con J da 0. J por K o K por J da 0. I por K o K por I da 0. Automáticamente da 0, no te olvides de eso, da 0. Cuando ya sabes qué pasa con el producto escalar de los vectores unitarios, ahora sí puedes calcular el producto escalar de cualquier vector expresado en componentes rectangulares. Vamos a imaginar así que me dan dos vectores, A y B. Vamos a suponer que A es un vector que tiene tres componentes en los ejes I, J, K. Supongamos que la componente que está en el eje de la C mide A unidades, entonces sería A en el eje de la C, B en el eje J y C en el eje K. Y eso lo vas a multiplicar por el vector B, que también tiene sus componentes, M en el eje de la C, N en el eje de las J y P en el eje de la K. ¿Cómo se multiplica? ¿Cuál es la regla verdadera para multiplicar? Mira, la regla verdadera es que tú multipliques cada componente de arriba por todas las que están abajo, por todas las componentes del otro vector que están en este caso en la parte de abajo. Entonces, la componente AI la voy a multiplicar por MI, NJ y PK. Y mira lo que va a pasar. Cuando tú multipliques AI con MI, te va a quedar así. Producto de los módulos por coseno de 0 grados, que es 1. Y eso te sale solamente AM. Esto te sale solamente AM. Si multiplicas AI con NJ como son perpendiculares, da 0. AI con PK, como I con K también son perpendiculares, también da 0. O sea, solo me quedo con AM, nada más. Lo mismo hago con BJ. Cuando BJ se multiplica por MI, como son perpendiculares, da 0 ese producto escalar, y BJ con PK también da 0. Pero BJ con NJ sería módulo del primero, que es B, por módulo del segundo, que es N, por el coseno de 0 grados, que es el ángulo que forman estos vectores. Sería coseno de 0 es 1, y te queda así, 9, perdón, esto no sería A multiplicado por M más B multiplicado por N más, ahora me toca hacer lo mismo con el último. El CK lo multiplico con cada uno, cuando multiplico K con I es 0, K con J da 0, solo me queda K con K. Y esto quedaría producto de módulo C por P por el coseno de K, que es el producto de multiplicar módulo de primero, módulo de segundo por coseno de 0 grados, que es 1, me va a quedar simplemente C por P. Al final, como te das cuenta, cuando tú tienes los vectores así en componentes, ya no, obviamente no tienes que multiplicar ya I con J, I con K. Solo te concentras en multiplicar la componente que acompaña a I en el primer vector con la componente que acompaña a I en el vector B. Multiplicas A por M, lo mismo haces con J, B por N y C con P, y esos tres resultados los sumas. Y eso automáticamente te da lo que se llama el producto escalar. Así, mira. El producto escalar de AB, cuando son componentes las que conoces, cuando tienes las componentes, lo hallas de esta forma. Multiplicas las primeras componentes A con M más las segundas componentes B con N más
el producto de las últimas componentes C con P. Sumas todo eso y ese es el producto escalar. Ya está, nada más. Te voy a poner un ejemplito aquí chiquito, chiquito nomás para que me capte la idea, porque de repente cuando uno lo ve así con letras, medio que, ay, ¿qué es eso? ¿No? Siempre uno a veces no lo ven tan fluido con letras. Vamos a suponer que tengo un vector así, 3i menos 2k, perdón, menos 2j. Vamos a poner acá un valor 2k. Espérate que me sale el dibujo un poquito feo acá. Ahí está el vector. Y acá tenemos un vector b que tenemos así, a ver, vamos a ponerle acá una componente 2i, una componente, por ejemplo, 3j, y una componente vamos a suponer de 1k. Ahí está. Listo. ¿Cómo se multiplica escalarmente? Facilísimo, mira. Agarra las primeras componentes. 3 por 2, 6. Nada más. La segunda componente es menos 2 por menos 3. Menos por menos da más. 2 por 3 da 6. Y, perdón, acá se me movió esta curva. Espérate. Ya. Y multiplicas más 2 por menos 1. Más 2 por menos 1 te da menos 2. Es el producto escalar. Sumas y sale el producto escalar. Acá te sale 6 con 6, 12. 12 menos 2, el resultado final me sale 10. Ese sería el producto escalar de A con B. ¿Cómo ves? Multiplicar escalarmente vectores que ya están ordenados en componentes es relativamente fácil. Pero no solamente te estoy enseñando de forma práctica, ya multiplica la I con I nada más. Te estoy explicando por qué se multiplica I con I. En realidad no es que solo se multiplique I con I, sino que también el I con el J y el I con el K. Lo que pasa es que esos productos escalares dan 0. Por esa razón es que se cancela. Puede ser que solo queda la componente I con I, J con J y K con K para hallar al toque producto escalar. Esa es la razón por la que siempre los vectores se prefiere ponerlo en componentes rectangulares y multiplicarlo. Entonces así es mucho más sencillo, mucho más práctico y esa va a ser la forma como vamos a trabajar. Hay una preguntita por acá. El producto escalar de I por menos I, el producto escalar sería, agarras así como acá, puedo tener yo más 2 con menos 1, multiplico más 2 con menos 1, menos 2. Si fuera más I con menos I, sería menos 1, nada más, menos 1. Ese sería, muy bien Ángel, el producto escalar. Agarra solamente la parte numérica, positivo o negativo. Con esto vamos a practicar hoy día y vamos a, en la próxima clase, no te lo pierdas, vamos a entrar a producto vectorial. Hoy día vamos a practicar lo que es producto escalar de vectores, vamos a llegar hasta ahí y en la próxima reunión trabajaremos lo que es el producto vectorial. A practicar, por favor, esto es mucha práctica, revisa tus apuntes, toma nota y ponle mucha atención ahora sí a la parte de la descomposición para que el maestro Luis Flores te pueda hacer los problemas. Mira cómo los desarrolla y esa sería no la forma de poder trabajar. Te anticipo que en la uni es indispensable, ¿eh? Es algo así que no puedes dejar de saber descomponer para estudiar dentro de la universidad. En la uni casi todo es descomposición, así que hay que aprender a descomponer sí o sí el día de hoy. Bien chicos, ahí los dejo. Cualquier consulta, cualquier duda la pueden ir dejando en el buzón de comentarios. Yo con gusto les voy ayudando, les voy, cualquier consulta que haya o cualquier, de repente alguna situación teórica que no queda muy clara, me la hacen saber y conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos, chau chau.